Bueno, buenas tardes. Continuamos con la segunda jornada, con este segundo día de jornadas, y ahora lo hacemos iniciando la mesa esperada de conferencias con expertas, y en este caso la primera de ellas que tenemos aquí ya en pantalla es la doctora Juanes. La doctora Juanes es farmacéutica especialista, adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital Sant Pau en Barcelona, y ha participado en varios proyectos de investigación como investigadora colaboradora, pero hoy la tenemos aquí con nosotros porque, bueno, hace 4 años, cuando tuvimos la primera edición de esta jornada de investigación Cronifarma, Ana nos presentó el proyecto Código Medicamento. Lo seleccionamos también para una mesa de proyectos y nos contó pues, los resultados preliminares que habían tenido de este ensayo clínico. A día de hoy, el proyecto Código Medicamento ha sido considerado transformador del sistema de salud por el CAP Salud y nos parecía bastante relevante y además una suerte poder contar con ella para que nos contara pues qué es esto de los problemas de salud relacionados con los medicamentos, qué ha supuesto Código Medicamento a nivel asistencial, y sobre todo yo os invitaría a que estuviéramos atentos al impacto, ¿no? de estos problemas de salud relacionados con los medicamentos, pero que también hagamos una reflexión, ahora que estamos en un foro de investigadores entusiasmados por la cronicidad, pues una reflexión sobre la proyección que puede llegar a tener realizar una investigación con exhaustividad, con entusiasmo y con constancia, ¿no? Así que, bueno, doy paso a la doctora Juanes para que nos hable sobre esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Me escucháis? Sí, Aitana. Perfectamente, Ana, sí. Sí, pues nada, muchas gracias por invitarme. Y es verdad que hace ya 4 años, ¿no? de la pandemia, de esas primeras jornadas que tuvimos en el 2020. Vale, voy a compartir presentación. A ver. Vale, no sé si veis bien también la presentación. Sí, se ve perfectamente. Sí. Vale, pues nada, durante estos 20 o 25 minutos os hablaré, como decía Aitana, de qué son los problemas de salud relacionados con los medicamentos, de en qué enfermedad estamos hablando. Después, nada, brevemente la evidencia que nos llevó a que esta práctica asistencial que llamamos Código Medicamento forme parte de esta práctica asistencial que tenemos ahora implantada en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Os daré también los resultados y cómo está impactando esta práctica asistencial en la población y en el sistema de salud, y el encargo que tenemos ahora de hacerla extensiva en el sistema catalán. La definición de problemas de salud relacionados con los medicamentos no es otra que es la misma, vamos, que la de resultados negativos asociados con la medicación. Lo que pasa es que le cambiamos el nombre, que veis debajo la cita del Consenso de Granada, porque el resto de compañeros, tantos médicos como enfermeras, no entendían que era un resultado, ¿no?, negativo relacionado con la medicación. A mí me gusta siempre empezar diciendo que un PSM, un problema de salud relacionado con los medicamentos, es una enfermedad relacionada con el uso, falta de uso del medicamento, y que va mucho más allá de la seguridad, que en estos casos sí que están muy identificados por parte de los profesionales, ¿no? Si vemos una hiponatremia por una tiacida, pues Perdona, bueno, Ana, dime. perdona, no sé Sí. si estás intentando, solo vemos la portada. Ah, pues no, espera, pues lo que Claro, iré pasándolas eso. así y ya está, Vale, ¿no? vale, Vale. perfecto. Vale, pues eso sí, había nada, hablado de problemas de salud relacionados con los medicamentos y os decía que es, bueno, que va mucho más allá de una reacción adversa. Las reacciones adversas son raramente evitables de momento con los conocimientos que tenemos, y en cambio los PSMs muchos se pueden evitar. Y hablamos sobre todo de enfermedades. Hablamos de un ictus isquémico cardioembólico en un paciente que debería ir anticoagulado porque tiene una fibrilación auricular y no lo está. Y hablamos, por ejemplo, de una hiperglucemia en contexto de una infradosificación de insulina porque el paciente nos inyecta todas las unidades que les dicen, ¿eh?
Vale, cuando miramos el impacto que tienen estos PSMs a nivel de consumo de recursos sanitarios, vemos que, bueno, en un metaanálisis que ya es antiguo, pero es verdad que es muy significativo el dato y es en Norteamérica, están entre la cuarta y sexta causa de mortalidad, que el 5% de los reingresos tempranos se deben a esta causa, que el 12% de los ingresos hospitalarios también y que suponen un elevadísimo gasto anual para el sistema británico de salud. Y esta siempre digo que es la mala noticia y la buena es que en todas las bibliografías se habla de que estos son alrededormente evitables, alrededor del 70%, ¿de acuerdo? Si focalizamos en los servicios de urgencias, que es donde más estudios encontramos de cuántas urgencias se deben a este problema de salud, pues depende un poco de la metodología que se utiliza. Si son retrospectivos, la prevalencia es inferior que si estos estudios se hacen de forma prospectiva, pero igualmente estamos ante números muy elevados y sobre todo lo que más llama la atención es la línea gris, donde hablamos de un porcentaje de evitabilidad muy alto. Vale. Nosotros la verdad es que hicimos un estimado en nuestras urgencias con los números que tenemos, con el resultado más conservador, que habla de que el 10% de las urgencias son por este motivo, y el resultado más conservador en evitabilidad, y nos dimos cuenta que en el servicio de urgencias del Hospital de Sant Pau, alrededor de 5.000 pacientes podrían no utilizar, podrían no enfermar y no acudir a nuestro servicio por este motivo. Y luego hay otra característica de los pacientes que consultan urgencias por esta enfermedad, que es que si no hacemos nada, aproximadamente entre el 15 y el 25% vuelven a menos de 30 días. Es decir, si solo resolvemos el problema agudo que lo lleva a urgencias, el paciente vuelve. Vale. Esta es la introducción y sigo con la evidencia de qué es el código medicamento, lo que presentamos, esta es la parte que presentamos en 2020, qué es el código medicamento y con qué evidencia fue avalado. Pues es una práctica asistencial que es un bundle de 3 prácticas que se aplica sobre pacientes que han consultado el servicio de urgencias por una enfermedad relacionada con el uso o no uso de los medicamentos para evitar que el 20% vuelvan a 30 días. ¿Qué incluye esta práctica respecto a la práctica habitual? Hacer revisión centrada de la persona, que creo que os explicó ayer Javier González el modelo de prescripción centrada de la persona y es el que utilizamos. Va de que lo que se empieza en el hospital no se quede en el hospital, de coordinarnos con compañeros de atención primaria o de hospitales de atención intermedia, porque si no es imposible, por ejemplo, de prescribir fármacos del grupo N. Y va también de hacer una visita telefónica al alta de las urgencias, donde hacemos un refuerzo de los cambios que se han producido en este episodio, porque los profesionales nos explicamos regular en los informes de alta. Muchas veces parecen pensados para comunicarnos entre compañeros más que para darle información entendible a los pacientes. Esto Perdona, lo... Ana, Dime, perdona. sí. ¿Puedes intentar ampliar un poco las diapositivas para que te sigamos ¿Así? mejor? Sí, lo puedo ir haciendo cada vez. Sí, claro que sí. Vale, estos son Por- los Porque la resultados. presentación, el modo presentación no te funciona, ¿verdad? Estoy utilizándolo ahora, ¿lo veis Ah, pasar? es ¿Veis que pas- seguimos viendo el No, esqueleto en sí del pues no, Vale, vale, no me funciona. Lo vale. que no sé si que a lo mejor le pongo Eso zoom. es, ahí, si le pones o ¿Así? quitas, puedes quitar la diapositiva de la izquierda. No, Ah, ¿no? mm, pues no lo sé hacer. Seguramente se pueda. Bueno, no te preocupes. Si no, luego os los paso. A ver, lo puedo poner así, así como lo veis. Es que es como para que no sea ni así. Así, venga, como Vale, antes, un poquito más grande, así. aquí ya no, es aquí. Vale, Vale. pues incluimos en el ensayo clínico 808 pacientes, 404 en el grupo intervención, donde hacíamos este bundle de 3 medidas, y 404 en el grupo control, donde hacíamos lo estándar en urgencias. Incluimos de variable principal o elegimos reingresos por cualquier causa 30 días y nos salió con significación estadística y un NNT de 32, con una disminución del 3%. A su vez, y a través de estos datos del estudio, calculamos que se embolsaría el hospital, a pesar de hacer una inversión que a fecha de hoy todavía no ha hecho, de contratar a dos especialistas o 2 facultativos para hacer este trabajo, y aún así
en base a las reconsultas y reingresos a 30 evitados, que en el caso de Cataluña estos ingresos no se cobran porque es un indicador de calidad asistencial, el hospital se ahorraría alrededor de 90.000 euros al año. Entonces, con estos datos, la dirección asistencial apostó porque esta práctica formara parte del programa de atención farmacéutica del servicio de urgencias. ¿Qué pacientes son candidatos a entrar en este programa de prevención secundaria? Pues los incluimos de dos maneras. De manera prospectiva, porque de lunes a viernes acudimos a las 8 al pase de guardia al servicio de urgencias y nos pasan los compañeros los pacientes que piensan que están relacionados con medicamentos, pero también de manera retrospectiva, ya que con los datos del ensayo clínico identificamos los 10 diagnósticos ICD-10 que se relacionan más con PSMs y cada día nos envían de forma retrospectiva las altas que hubo el día anterior en urgencias con estos diagnósticos. Evidentemente, o sea, aparte de tener estos datos, necesitamos la sospecha diagnóstica del médico para incluir a los pacientes en esta práctica. Paralelamente de los avances, hemos conseguido tener integrado en la estación clínica de trabajo un informe que va conectado a la historia clínica compartida y que generamos en cada uno de los pacientes donde aplicamos esta práctica asistencial. Estos son los datos de actividad. El evolutivo hemos hecho hasta diciembre del 2023 2.210 pacientes. Nos sale una media de 65 casos al mes. Hacemos entre 2 y 3 al día. Sabemos que no estamos incluyendo a todos los pacientes que lo necesitarían, pero es verdad que con los recursos que tenemos es lo que podemos llegar a hacer. Y tenemos como indicadores de calidad asistencial medir, que lo tenemos ya de forma automática al tener el informe en la estación clínica de trabajo, los pacientes que reconsultan, reingresan a 30 días. Este es el evolutivo anual y es un evolutivo del que estamos súper orgullosos porque vamos aprendiendo. Cada vez esta práctica la hacemos mejor porque trabajamos mejor en equipo e incluimos mejoras tras el análisis de las reconsultas que hacemos de forma retrospectiva una vez al mes a pesar del código medicamento. Hemos cerrado el 2023 con un 2% de reingresos a 30 días y el grupo control del ensayo clínico teníamos un 10%. Yo creo que hemos tocado aquí techo en mejora, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Hablamos de personas y hablamos de enfermedades. ¿Quién son las personas que consultan a urgencias por este motivo? Pues son mayoritariamente mujeres frágiles, pluripatológicas y polimedicadas, con una media de 9 medicamentos en su receta electrónica y una media también de 6 patologías crónicas. Un porcentaje elevado tienen dependencia y demencia y el 60% en su mayoría el origen, o sea, a urgencias llegan desde su domicilio, pero no es para nada despreciable, un 20% que llegan de residencias asistidas. Es decir, 1 de cada 5 PSMs se está originando en ámbitos residenciales. Cuando analizamos los diagnósticos, que son los códigos que os digo que ICD-10, de los cuales nos llegan retrospectivamente a las 24 horas, nos encontramos que el número 1 para nosotros es el estreñimiento cuando está asociado con fármacos de alta carga anticolinérgica. Sigue crisis hipertensivas en pacientes que ya son hipertensos y tienen medicación prescrita. La hipotensión, que es un poco el efecto contrario, son pacientes frágiles que tienen una carga de fármacos hipertensores muy alta y entonces por encima de los objetivos terapéuticos de acuerdo a su situación sociofuncional y sobre todo ahora que llega el verano, hacen vasovagales o hipotensión ortostáticas. Tenemos también la bradicardia, que el origen suele ser muy similar a la hipotensión. Son fármacos que muchas veces llevan pacientes que llevan 2 cronotrópicos negativos, que no se han ido ajustando a sus cambios en las funciones de eliminación. La hipopotasemia secundaria diuréticos, crisis comiciales. Este es el único que vemos en pacientes jóvenes. La epilepsia es una patología que se trata con fármacos de estrecho margen terapéutico. Entonces, una falta de adherencia pequeña te lleva muchas veces a urgencias.
La hipoglucemia es muy similar a la hipotensión. Son pacientes a los que les estamos frágiles, a los que les exigimos glicadas de 6 y están tratados con 3 antidiabéticos y llega el momento de desescalar. La hiponatremia la vemos mucho ligada a las tiacidas. La hiperglucemia es también un clásico de pacientes con problemas de adherencia o dificultades para administrarse antidiabéticos. Y hemorragias digestivas las consideramos PSM cuando llevan más fármacos que producen sangrado. Por ejemplo, un paciente que tiene de comorbilidad fibrilación auricular y cardiopatía isquémica y ha pasado ya muchos años desde esta cardiopatía isquémica y no se ha prescrito la antiagregación. O, bueno, o también cuando llevan doble antiagregación más de un año en estos casos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de medicamentos, pues hay 4 grupos ATCs que son los principales. Aquí está el top 20 y cómo evolucionan durante el tiempo. La evolución es pequeña. Hablamos de grupo terapéutico ATCA, B, C y N. Esto es lo que llega. Bueno, en todo este contexto y en el medio, en enero del 2023, tuvimos el encargo por parte del sistema de salud de validar esta práctica asistencial y hacerla extensible al resto del sistema, tenerla validada en concreto en mayo de aquí a 2 años, en mayo del 2026, para que quede lista para hacerla extensiva al resto del sistema de salud. Entonces, bueno, pues es esto. El objetivo al final es establecer protocolos y sistemas de información que faciliten que lo que hoy es una experiencia local de un hospital sea extensible a todo el sistema. En ese momento, pues tenemos la suerte de empezar a trabajar en un equipo pluridisciplinar que creo que es súper enriquecedor, con ingeniería, con personas de usuario y comunidad, con economía, un montón de profesionales de distintos ámbitos trabajando en un mismo proyecto. Entonces, los project managers nos invitan a trabajar con paquetes de trabajo y es, bueno, pues un gran aprendizaje y una buena experiencia. Este proyecto tiene 4 paquetes. Uno que es el programa asistencial, que se trata de hacer protocolos clínicos y asistenciales de cómo hacemos el manejo de todos estos PSMs y hacerlos extensivos así de manera más fácil a todo el sistema. Otro paquete va de empoderamiento de usuarios. Primero nos hicieron un estudio de usabilidad, qué quieren, qué necesitan estos pacientes para trabajar lo que necesitan y no lo que nos imaginamos que necesitan. Y durante este año estamos diseñando un site, una web de empoderamiento de todos los usuarios de este proyecto. Tenemos una caja de seguimiento y sin justificaciones que nos da mucho trabajo, pero bueno, ese es el precio que tienes que pagar por un encargo de sistema. Entonces tenemos que hacer distintas memorias justificativas. Y otro paquete que trabajamos con la Dirección de Sistemas de Información para trabajar tanto las licitaciones como estas herramientas que necesitaremos de soporte en concreto a este proceso de revisión centrada en la persona para que no dependa del conocimiento de los profesionales y pueda ser extensivo a todo el sistema. Aquí es cómo evoluciona y son los objetivos que hemos pactado para este año 2024 y haremos el rendimiento. Tenemos ya la reunión programada el 30 de noviembre. Entonces, dentro del programa asistencial lo que hemos hecho es crear un comité clínico y asistencial multicéntrico con nuestros 3 compañeros de viaje, que son el Hospital 2 de Mayo, el Hospital de Granollers y el Consorcio Sanitario de Terrassa, donde estamos validando y adaptando estos protocolos que ya teníamos trabajados para todos estos centros. Y en este comité también es donde hacemos el análisis de las reconsultas que tenemos mes a mes para implementar medidas de mejora y reducirlas al mínimo posible. Después, con lo que os decía, en la caja o el paquete de trabajo de área de usuarios y comunidad, hemos desarrollado, que esperemos que pueda estar publicado y visible antes de las vacaciones de agosto, una web que es dentro del proyecto Código Medicamento, que tiene 2 apartados. Para las personas, los compañeros de digital dicen que ha sido un gran reto porque, por un lado, hay un apartado dirigido a profesionales, es necesario formar comunidad y que podamos trabajar juntos esta práctica, y otro a pacientes y a cuidadores. Y luego tenemos ahora en revisión por parte de Legal y del sistema de salud el pliego de la licitación de este sistema de soporte de revisión centrada en la persona. Y para terminar,
Bueno, resaltar 3 mensajes: que las consultas por esta enfermedad, que hemos llamado, que es muy multifactorial y multicausal, que hemos llamado problemas de salud relacionados con la medicación, es muy prevalente y en la mayoría evitable, y afecta sobre todo a pacientes, mujeres frágiles, ancianas, pluripatológicas y polimedicadas. Que este programa de prevención secundaria, que incluye revisión centrada en la persona, coordinación asistencial entre niveles de atención y una visita telefónica al alta, reduce reingresos por cualquier causa y además es eficiente para el sistema de salud. Y que hoy por hoy escalar esta práctica y convertirlo en un programa sistémico, de momento en Cataluña, yo espero que, ya que nos hemos puesto a extender, que sea extendible para todo el mundo. Pensamos que puede tener un gran impacto tanto en la seguridad como en la efectividad de los medicamentos, y también en términos de eficiencia en el uso de medicación y consumo de recursos sanitarios. Y no sé si he ido muy rápido y habéis podido ver las diapos, pero esto es lo que traía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, sí que lo hemos podido seguir. Bueno, la idea no era ahora realizarte preguntas de los asistentes, sino poder ofrecer la oportunidad de que después de lo que tú has contado puedan contactar contigo, con vuestro equipo, si tienen dudas más concretas. No Claro, obstante, no pues me con gusta, mucho gusto, sí, sí, sí. vale, de todas formas no me gustaría pasar a la siguiente sin preguntarte sobre estos protocolos asistenciales que has dicho que ahora estáis implantando en estos 3 centros. ¿Son públicos o solo es a nivel? De momento no. Vale, De momento no, y no tengo ni idea. Yo, a ver, o sea, un protocolo clínico y en una actividad que es preventiva, pues evidentemente van a ser públicos en breve, pero en este momento no, y serán públicos a través de esta web. O sea, yo creo que en 2025 serán públicos. Sí, espero que sí. De momento no. vale. Y por hacernos una idea breve de cómo comenzó todo esto, ¿desde cuándo tenéis en San Pau vosotros farmacéuticos en urgencias? Bueno, pues empezó con precariedad, como casi todas las incorporaciones del farmacéutico clínico. Empecé yo sola en 2017, yendo al pase de guardia, casi como escapándote de tu actividad del día a día. Y es verdad que el servicio de urgencias es un sitio pues muy fácil para aportar valor, porque tienes un montón de pacientes y un entorno con muchos problemas de seguridad relacionada con el medicamento evitables, o sea, tanto en la prescripción interna del servicio de urgencias como en esta avalancha de urgencias, que es que un 10% de las urgencias son un montón, que están relacionadas con esta enfermedad que de alguna manera nos toca. Entonces, bueno, pues empiezas poco a poco recogiendo indicadores y al final, pues la verdad, hicimos este protocolo, nos dieron una beca del Carlos III y ahí es cuando se incorporó Jesús al equipo. Y cuando eres 2, que no hacemos solo urgencias, es bastante fácil empezar a poder dar continuidad, porque el problema de ser uno solo es que pues, cuando no estás no hay nadie, o cuando no. Entonces, bueno, pues fue un poquito la manera y la suerte de que a través de la investigación tuvimos recursos para poder ampliar un poquito la plantilla. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Como te decía al principio, yo creo que vuestro proyecto, por lo menos para nuestro grupo, siempre es un estímulo a seguir avanzando, a seguir tomando ideas para poder pues, mejorar la práctica asistencial en este tipo de pacientes. Y bueno, la verdad que agradecerte que hayas dedicado este ratito de tu tiempo en una tarde de jueves para nosotros y pongo a disposición de todos los asistentes a las jornadas tu contacto para que si tienen alguna duda más concreta te la hagan llegar. Muchas Gracias, Ana. gracias y seguimos trabajando juntos. Venga, chao. Bueno, pues continuamos. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. En este caso os voy a presentar a la última ponente para cerrar esta jornada.
Para mí es especialmente importante porque ella forma parte del equipo de investigadores que desarrolló la escala de DI, cuya autora principal es Sarah Hilmer, pero ella formaba parte de ese equipo. Y bueno, durante el desarrollo de mi tesis doctoral contacté en varias ocasiones con ella para dudas y demás, y para mí hoy es un privilegio poder escucharla aquí en nuestra jornada. Es la doctora Lisa Kudlayan O'Donnell. Ella es farmacéutica, profesora e investigadora en la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad de Sydney, Australia. También realiza investigaciones en el Laboratorio de Envejecimiento y Farmacología del Instituto Collins de la Universidad de Sydney. La doctora Kudlayan centra sus investigaciones sobre todo en optimizar y mejorar el uso de medicamentos en adultos mayores, contribuye significativamente al desarrollo de herramientas y de pautas de prescripción. Ella es pionera en el desarrollo y la validación de la calculadora de DBI y ahora nos va a presentar el Sistema Electrónico de Apoyo a la Decisión de Revisión de Medicamentos, GMEDS, que está diseñado para ayudar a farmacéuticos y médicos en el proceso de prescripción. Lógicamente, no podemos hacer una conexión en directo debido a la diferencia horaria, deben ser las 2 o las 3 de la madrugada en Sydney, pero tenemos su presentación, la vamos a activar a continuación, pero deciros que todas las dudas que tengáis, por favor, dejadlas en las preguntas y respuestas porque se las enviaremos. Ella va a hacer una grabación contestando esas preguntas, lo maquetamos y lo subiremos a la página de nuestro grupo. Y nada, os dejo con ella. Good evening. My name is Dr. Lisa Kudlayan O'Donnell. I'm a lecturer at the Sydney Pharmacy School, Faculty of Medicine and Health at the University of Sydney in Australia. Thank you to the conference organising committee and the team for the invitation and the immense opportunity to speak to you, the delegates of the Chronic Pharma Conference in Seville, Spain. My presentation today is entitled Drug Burden Index, From Research to Practice. In this session, I would like to acknowledge the traditional owners of Australia and recognise their continuing connection to land, water and culture. We recognise and pay respect to the elders and communities past, present and emerging of the lands that the University of Sydney's campuses stand on. For thousands of years, they have shared and exchanged knowledges across innumerable generations for the benefit of all. I'm currently on the land of the Gadigal people and pay my respects to their elders past, present and emerging. Hola from Sydney, Australia. Although you're watching this recorded presentation in Seville, I am currently in Australia in Sydney. This is an aerial shot of the University of Sydney's main quadrangle, but as I present, I'm going to remember the time I travelled to Seville in 2011. And given we are in the depths of winter here in Australia, these memories will definitely warm me up during this presentation. And I wish one day I can revisit your country and your institutions. During this session, I'm going to briefly talk about polypharmacy and the anticholinergic and sedative burden in Australia. Then I'm going to dive into the development of the Drug Burden Index, validation studies, development of the DBI calculator, and then the development and implementation of GMEDS into clinical practice. Finally, I'm going to summarise some of the challenges of measuring anticholinergic and sedative burden in research and practice. Like many westernised societies, polypharmacy in Australia is a dominant issue, especially for older Australians aged 65 years and over. The prevalence of polypharmacy is increasing. Data from 2019 shows that almost 40% of people 75 years and over were dispensed 5 or more medicines, and the rates of polypharmacy were higher for people in major cities compared with inner regional areas and people in poorer socioeconomic areas. Regarding anticholinergic and sedative medication use, it's estimated that 21 to 34% of older people take medicines with anticholinergic effects. And why is this an issue?
Although medicines with anticholinergic and sedative effects are used for diseases such as depression, psychotic disorders, and chronic non-cancer pain, inappropriate use of anticholinergic and sedative medications in older adults are associated with increased risk of delirium, falls, fractures, dementia, and even death. Adding some statistics, there's a 60% increase in fall-related hospitalizations, 50% increased risk of dementia compared to non-use, and 30% increase in mortality for older people. So this calls for the need to deprescribe these medications or to withdraw them under the care of the healthcare practitioner. But how do we measure anticholinergic and sedative burden? One way is to use the Drug Burden Index, or DBI. First developed in 2007, the DBI measures the cumulative burden of medications with anticholinergic and sedative effects. It uses the patient's total daily dose and the minimum licensed daily dose. The evidence is building since 2007, including in a systematic review, which we published this year, which has shown that increasing DBI is associated with poor clinical outcomes that are important to older adults, such as physical function, falls, frailty, and hospitalization. But as you can see, the calculation of the DBI for each patient with polypharmacy can be complex and time-consuming. For the past decade, my work in this field has been to develop a feasible and accessible calculator to measure DBI in older adults having medication reviews, to inform the healthcare practitioners about the risks associated with using these medications. As part of my PhD, I developed the Drug Burden Index calculator, and we tested the calculator in the medication review service in Australia called the Home Medicines Review. The DBI calculator is a computerized clinical decision support system, or a CDSS. In this study, we used 25 data sets and 10 pharmacists to validate and evaluate the DBI calculator in practice. The first version of the DBI calculator produced a very simple report that included the medications that the patient was taking and had simple information points and recommendations for clinicians. We then conducted a qualitative study with general practitioners, pharmacists, and specialist physicians. And in this study, we asked questions about the report. And that study informed the next version of the DBI report. The second version of the DBI report included more information about what the score means, the side effects of these medications, and what a practitioner can do about managing these medications. Using the second version of the DBI report, we conducted a feasibility study, again in the Home Medicines Review setting. This study demonstrated that it would be feasible to implement the DBI calculator report as a risk assessment tool within HMR. And we also demonstrated that at 3 months, the median DBI for patients, and we had 100 patients at the time, significantly was decreased. The DBI was significantly decreased from 0.82 to 0.67. So we concluded that the integration of the DBI calculator into Home Medicines Review is feasible and a useful method to prompt deprescribing of anticholinergic and sedative medications in older adults. However, the latest evidence suggests that shared decision-making, that is, involving the patient in all aspects of care, can inform patient outcomes and facilitate deprescribing. Additionally, understanding the goals of care,
is important for older adults and their families, but they are infrequently identified and addressed by healthcare practitioners. And emerging evidence suggests that including a patient's personal goals and preferences in medication reviews may improve global health outcomes and provide person-centered deprescribing or person-centered medication review. Therefore, we hypothesized that if we were to integrate a goals of care decision support together with the DBI calculator, we should have a better person-centered deprescribing approach for older adults. Therefore, we aim to develop, validate, and evaluate the goal-directed medication review electronic decision support system, or GMEDS. In this study, we used the same approach and methodology that we used for developing the DBI calculator. And overall, we developed a reliable and flexible CDSS, and the users in the study stated that GMEDS was fairly to good usable in their settings. GMEDS provides decision support for clinicians conducting medication reviews for older patients to personalise care to meet the patient's goals and preferences. GMEDS includes a goals of care management tool to identify medication goals and strategies, the drug burden index calculator, and the revised patient attitudes towards deprescribing questionnaire, which explores patients' beliefs and attitudes towards stopping one or more of their medicines. If you'd like to visit GMEDS, use the QR code to visit the website. As part of the GMEDS validation study, we again adapted the DBI report with feedback from users and had a third version of the GMEDS report. This version of the GMEDS report incorporates all the data that the user enters, which can be used to communicate important issues by the pharmacist to the general practitioner. And this includes the patient information section, the goals of care, the medications, including the DBI calculation, and this, on the second page, the patient's beliefs and attitudes towards deprescribing. We conducted a nationwide cluster randomized clinical trial of GMEDS within the Home Medicine Review Service and found that although the implementation of GMEDS did not reduce DBI at 3 months, the pharmacists within the intervention group had increased the number of recommendations and of the medications affected by the DBI. So we identified that there was a clear gap between the pharmacist providing a recommendation during a medication review and the active deprescribing of the inappropriately prescribed anticholinergic and sedative medication. Additionally, from the clinical trial, the most common type of feedback we received when we conducted the mixed methods process evaluation was the restriction of GMEDS to complete all 3 of the tools, that is the goals of care, the DBI, and the RPATD, to obtain the one report. And the suggestion was to separate the reports into individual components. So the version 4, or the current version of GMEDS, produces separate reports for the goals of care, the DBI, and the RPATD. So we therefore hypothesized that to understand the factors that influence deprescribing of anticholinergic and sedative medications using GMEDS in practice, a national rollout will identify users and settings where GMEDS can be further implemented. Therefore, the aim of the study that I'm about to talk to you about was to describe the users of GMEDS, the clinical settings where GMEDS was used, and the patients for whom GMEDS was used during a national 3-year longitudinal implementation period. This study isn't yet published, but will be hopefully by the end of this year.
This study was a prospective longitudinal evaluation. The study was advertised to Australian registered medical practitioners, pharmacists and nurses through relevant professional organisations, and also through a national anticholinergic burden campaign delivered by NPS MedicineWise. Participants were invited to register to use GMEDs within their clinical practice settings, and de-identified data was about the users and their patients were collected through the website and descriptively analysed. This longitudinal study consisted of 3 time periods. In T1, we advertised the study through professional organisations starting in May 2020. In T2, the NPS MedicineWise anticholinergic program commenced in 2021 and ended in 2022. And in T3, the study continued to be advertised to healthcare practitioners until data collection ceased in April last year. The NPS MedicineWise campaign was entitled Anticholinergic Burden, the Unintended Consequences for Older People. And it aimed to improve the health outcomes of older people by promoting the safe and effective use of medicines with anticholinergic effects. And the result reduced, and as a result, reduced the anticholinergic burden. And as part of this program, several tools have been developed, informed by our work, that can be used in practice, and even includes elements of GMEDS and the DBI report within educational material targeted towards general practitioners. And this particular campaign reached 5,099 general practitioners and 507 residential aged care facilities, educating healthcare practitioners in anticholinergic and sedative burden using the DBI calculator report. So on to the results of this longitudinal study. 543 participants registered to use GMEDs nationwide, of which 68.7% were pharmacists, 24.5% were medical practitioners, and 6.8% were nurses. Breaking the participants down in terms of subspecialty, 87.7% of pharmacists were credentialed to conduct medication reviews, like the home medicines review. 63.2% of medical practitioners were general practitioners, and most nurses were registered nurses. Using the participants' postcode, we mapped their geolocation and color-coded the data to match the socioeconomic index for areas, which is a particular code which ranks areas of Australia according to relative socioeconomic advantage and disadvantage. And disadvantaged areas are in the orange-yellow shade, and the advantaged areas are in the greener blue shade. And this graphic shows the areas in Australia where the users and the socioeconomic advantage across the 3 time periods. And as you can see, users reached all the way north to the south of Australia, east to west, and even central Australia. So it's really interesting to see it mapped in this way. However, of the 543 registered users of GMEDs, only 31.5% were actually active users. And we define these active users as people who are using it for many patients. We had some power users defined as using it for more than 10 patients. And the most commonly used tool within GMEDs was the DBI calculator. The results of the 974 patient data sets is presented here that were collected by the users. And the mean age of these patients was 75.3, 60% of the patients were male, and GMEDs was used in the home medicine review setting. So you can see that the actual tool is being used in the right patients in most common scenarios here. So just summarising the data from the DBI calculator,
The mean DBI for patients was 1.14, which indicates a high anticholinergic and sedative burden. And an interesting trend was that over the study, the later time periods saw a higher DBI calculated for patients, indicating that the users were using GMED specifically for high-risk patients. Regarding medication recommendations as well, there was a significantly higher proportion of recommendations to deprescribe DBI medications compared with other drugs. So we could see that the use of this tool in practice was targeting the right cohorts and the right type of recommendations in high-risk patients. This study that I've just explained had several limitations. GMEDS is an external web-based decision support software and is not integrated into existing systems. And this requires users to re-enter existing data for functionality, imposing challenges in clinical practice regarding accuracy and time, probably also reflecting the number of active users. The data showed that the DBI calculator was the more commonly used over the other tools, and there's no way of identifying why this was the favorite medication tool. And although the NPS anticholinergic burden campaign specifically targeted the use of GMEDS in practice, at the time there were several other national polypharmacy campaigns occurring, and we cannot directly show causality of the impact of the NPS campaign to this study. Overall, this study demonstrated that GMEDS is being used within clinical practice primarily by pharmacists to support medication review in the home and residential aged care. During the NPS MedicineWise anticholinergic program, the use of GMEDS reached wider communities in Australia. And this study has also shown that GMEDS users target patients with medication deprescribing needs, which can potentially improve sustainable healthcare as well. Future research may identify factors preventing GMEDS to be used more frequently, and also how to better integrate GMEDS within usual care. To support the users, we've also created training materials for users, including a user guide, training videos, and we've co-designed some information leaflets specifically for general practitioners, nurses, and pharmacists. Finally, I'm going to talk about some of the challenges with DBI and GMEDS in research and in practice. There's no one consensus in the literature about using one anticholinergic burden scale over another. And one advantage of using the DBI is that it includes the patient's dose in the calculation. However, the DBI excludes certain medications within its calculation that other anticholinergic burden measures include. For example, inhaled anticholinergics and H1 agonists are not included in the DBI medications. And this is because the DBI is based on the pharmacology and pharmaceutical profile of the medication and the method of the delivery and the amount of medication that reaches the blood-brain barrier. So if the drug demonstrates little penetration to the central nervous system, then it's generally excluded. There are also challenges in practice with deprescribing. Although pharmacists might make person-centered recommendations to deprescribe anticholinergic and sedative medications that the patient is on, there might be other reasons why the medical practitioner will not deprescribe. And finally, ensuring that the DBI and the GMEDS medication list is up to date and accurate is actually really important, but it is time consuming and it requires a lot of resources. I hope that's given you a good summary of the work on GMEDS, and I would like to acknowledge my collaborators, the funding support for the DBI calculator and the GMEDS
and the countless people involved. If you'd like to contact me, my email is available on the screen, and you can contact me via Twitter as well, or X. And also, if you feel free to visit GMEDS, and you can use the QR code to visit GMEDS and have a look at how the resources that we have on the website. Thank you. Bueno, pues una magnífica presentación de un gran proyecto, de un proyecto muy, muy ambicioso. Me ha parecido interesante sobre todo ver GMEDS desde dentro, porque no sé si alguno lo conoce y ha intentado acceder, pero este año está dirigido a profesionales de salud de Australia, por lo tanto no hemos podido verlo por dentro y ver los informes aquí en la presentación. Bueno, pues me ha parecido muy interesante, sobre todo el tercer cuestionario, que bueno, valora las actitudes y creencias de los pacientes sobre la cantidad de medicamentos que toman y cómo se sentirían si dejaran uno o más de sus medicamentos. Me ha parecido interesante porque al final conocer esta información, saber los miedos de los pacientes, igual puede ayudar en trabajar esas barreras de prescripción. Así que me ha parecido muy, muy interesante. Y por destacar algunos aspectos, no sé si os habéis fijado que en la presentación contesta algunas de las dudas que siempre surgen con las escalas anticolinérgicas, y en este caso DBI, que no incluye, por ejemplo, fármacos anticolinérgicos inhalados como ipratropio, tiotropio, porque son de mecanismo de acción puramente anticolinérgico. Y bueno, pues su justificación es que la escala de BI se basa en la farmacología de los medicamentos, y la vía de administración inhalada no permite que haya una gran penetración del fármaco en el sistema nervioso central, así que todo lo que no tenga disponibilidad suficiente en el sistema nervioso central, pues lo excluyen. Y bueno, yo sí que le pasaré algunas preguntas, ahora revisaré el apartado de preguntas y respuestas, pero bueno, yo le preguntaría si se han planteado ampliar el registro a usuarios no australianos. Esto sería muy interesante. Luego también me ha quedado la duda de conocer los motivos por los que en el ensayo no hubo una disminución de DBI a los 3 meses en el grupo de intervención. Eso también se lo pasaremos. Y bueno, también le preguntaremos curiosidades de la DBI, cada cuánto la actualizan, número de fármacos que incluyen, es información que nos gustaría saber. Y nada más, para cuando Lisa nos vea, thank you Lisa for sharing your project with us, and I wish you success in your further work. Y nada más, bueno, pues con esto pasamos ya a la clausura y a la entrega de premios. Muchas gracias. Bueno, se me ve, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Sí? Todas las dos cosas. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, daros las gracias después de 2 días intensos que hemos resistido. Ya hemos llegado al final de estas jornadas que hemos hecho con tanto cariño. Entonces, desde el equipo coordinador queremos transmitiros nuestra satisfacción con el desarrollo de estos 2 días y subrayar la gran calidad profesional y humana de todos los que han participado. Desde nuestros ilustres conferenciantes, como han sido estos 2 últimos, Ana, Juan y Lisa, que desde el primer momento estuvieron dispuestos a participar de manera altruista, hasta también los que han participado con los proyectos enviados que han sido de manera voluntaria. Así que queremos darles las gracias a todos por su gran generosidad. Y haciendo una reflexión muy breve de la jornada, consideramos que hemos tenido bastante éxito en cuanto a los inscritos y sobre todo en cuanto a los que habéis enviado proyectos, considerando el poco tiempo con el que hemos contado para la divulgación de esta jornada y por tanto el poco tiempo que os ha permitido para enviar y organizar las ponencias.
por lo que por este motivo volvemos a agradecer el esfuerzo que todas las personas que han participado han hecho. De todas maneras, en estas jornadas se han tratado aspectos muy interesantes, tanto desde dentro de nuestro grupo de investigación como fuera del mismo. Creemos que en estas mesas se ha visto reflejado pues, mucha ilusión por hacer cosas, mucha capacidad de trabajo y buenas ideas para seguir trabajando y profundizando en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes crónicos. Yo no me quiero extender más, ya es muy tarde, las 8 menos 20, así que sin más dilación quisiera agradecer a mis compañeras de coordinación el gran trabajo realizado, así como a todo el equipo organizador y científico, y quiero públicamente exteriorizar la gran suerte que tenemos dentro de nuestro grupo Chronic Pharma por estar compuesto de personas con esta gran capacidad de trabajo y de esfuerzo y dar las gracias nuevamente porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Por último, también no quiero dejar de comentaros que sepáis que toda esta información que hemos estado transmitiendo en esta jornada se subirán a nuestra página web de nuestro grupo de investigación, Chronic Pharma, que todos conocéis, en breve. En cuanto contactemos con los informáticos, veremos las grabaciones y se subirán a nuestra página web. Os mantendremos informados y también recibiréis vuestros diplomas de participación en cuanto organicemos todos los inscritos y demás. Así que sin más, doy paso a mis compañeras para que entreguen el premio al que hemos considerado el mejor proyecto presentado, sin que esto signifique que todos los demás no han sido merecedores de él, pero es que solamente podemos dar un premio. Así que nada, muchas gracias a todos y espero volver a veros en las próximas jornadas que participemos. Venga, un beso a todos. Bueno, pues como decía Susana, la realidad es que este momento siempre es difícil porque, bueno, han sido 10 los proyectos que hemos recibido, que reitero lo que decía Susana, para el poco tiempo que hemos tenido, pues nos ha parecido una participación bastante alta, bastante loable por parte de los que lo han enviado. Han sido todos proyectos de calidad y en concreto pues hemos considerado que por su carácter multidisciplinar, por su marcada tendencia a la continuidad asistencial y el mantenimiento de la misma, porque además es un proyecto que ha sido financiado, que tiene intención de extender a más centros y que tiene un diseño riguroso. El premio se lo vamos a dar al proyecto titulado Impacto de un programa de valoración integral de la farmacoterapia en el paciente crónico complejo desde el servicio de urgencias. Lo hemos podido escuchar de la mano de la doctora Eva Delgado en esta mesa 3 de las jornadas y bueno, como veis en la pantalla, pues lo que decía, ¿no? Tiene un marcado carácter multidisciplinar y bueno, desde aquí transmitimos la enhorabuena no solo a los ganadores, sino también al resto de investigadores que han enviado otros proyectos. Y deciros que también en la página del grupo Chronic Pharma tendremos la posibilidad de ver vídeos locutados que nos han enviado de los proyectos que, habiendo sido recibidos en las jornadas, no se han presentado en la mesa de proyectos, ¿de acuerdo? Así que no dejéis de visitarlos y no dejéis de contactar con los autores si tenéis dudas más concretas, que la idea de estas jornadas es precisamente esa, establecer posibilidades de comunicación y de colaboración entre investigadores que estemos interesados en el mismo tema. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y buena tarde. Bueno, enhorabuena a Eva Delgado y a su equipo y gracias también al resto de compañeros que han enviado proyectos. Yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeras. Muchísimas gracias a todos. Felicitar a los ponentes porque han sido mesas de muy alto valor científico. Y quiero agradecer también a mis compañeros de Chronic Pharma por el esfuerzo de estas últimas semanas. Ha merecido la pena y nada, cerramos estas jornadas con un impulso para seguir trabajando. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta pronto.